Qué gusto poder saludarte nuevamente y llegar hasta tu hogar para poder seguir disfrutando de la palabra del Señor. Sabes que una de las grandes expectativas que tenemos cuando vamos a casarnos es, por decir, nuestro matrimonio, nunca el amor se va a acabar. Ella y él nunca van a cambiar. Y otra expectativa también que los que contraemos matrimonio mantenemos es, idealizamos que nunca va a haber conflictos en nuestro matrimonio. Sin embargo, quiero decirte algo. Los conflictos siempre estarán presentes en nuestras relaciones humanas. Y cuanto más en el matrimonio y en la familia. Conflicto entre esposo y esposa, padres e hijos, entre los hermanos. Por eso, en esta tarde quiero tocar un tema muy interesante contigo. Quiero hablar acerca de la gran esperanza de la familia. Pero hablemos un poquito acerca de lo que es el conflicto. ¿Qué te parece? El conflicto en sí no es malo. El conflicto tiene ventajas y desventajas de acuerdo a cómo lo enfrentemos. Es decir, la naturaleza del conflicto puede ser un conflicto mal encausado o puede ser un conflicto bien encausado. Tú defines la forma en cómo enfrentas el conflicto. Veamos algunos beneficios que tiene el conflicto en sí. Te va a sorprender. Acompáñame en este interesante estudio. Mira, en los hogares de los esposos donde nunca pelean, se puede palpar el peligro de una explosión nuclear, dicen nuestros autores. En algunos matrimonios pareciera que el conflicto tiene una connotación negativa, pero no, es la forma como lo enfrentas. ¿Cuál es entonces la naturaleza del conflicto? Posibles ventajas que pueda tener el conflicto. Uno de ellos, los conflictos muestran que a la pareja todavía le preocupa su matrimonio. ¿Cómo es esto? Mira, posibles ventajas. Cuando un matrimonio tiene conflictos, una de las razones puede ser porque él o ella le pide más tiempo a su pareja, le pide más cariño, le pide la necesidad de más comunicación. Es una bendición que todavía entre ellos traten de satisfacer mutuamente sus necesidades. Mira lo que dice esta declaración. La apatía representa para el matrimonio un peligro mayor que el conflicto mismo. Así que no es malo el conflicto, tiene sus ventajas. Mira otras ventajas que tiene el conflicto. Los conflictos advierten del peligro. Bajo el conflicto, debajo del conflicto, puede haber algunas situaciones más delicadas que están ocultas, pero cuando el conflicto aflora, es una señal de que hay algo más profundo que se tiene que resolver. Así que el conflicto en sí no es malo. Otro elemento de ventaja que tiene el conflicto, los conflictos permiten conocer mejor a la pareja. A través de un conflicto descubres que esa persona con la cual te casaste ha desarrollado la paciencia o ha desarrollado la prudencia que ha generado los conflictos al paso de los años. Los conflictos nos ayudan a crecer. Otro elemento, otro beneficio que tiene el conflicto. Los conflictos también nos permiten entrar a una dimensión más profunda de intimidad. ¿Sabes cuándo una pareja entra en una zona mayor de conflictos? Cuando va cambiando de etapas en su vida matrimonial. ¿A qué me refiero con esto? Mira lo que dice esta declaración que es muy interesante. Los serios desacuerdos entre las parejas se producen después que la relación se movió del plano superficial a niveles más profundos y la solución de esos conflictos les permite avanzar a un nivel mayor de intimidad. Esa es la ventaja que tiene el conflicto. Ahora, ¿cómo podemos manejar el conflicto? Hay algunas declaraciones que nos pueden ayudar para poder llevar el conflicto a un plano saludable. El primer elemento es: la mayoría de los conflictos no tienen solución.
reconoce esas diferencias, son esenciales. Acepta que algunos problemas simplemente nunca se van a poder resolver. Por eso aquel pensamiento famoso que dice la serenidad para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, valor para cambiar las que sí se pueden cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Esta es una realidad. Moraleja entonces, tratar de cambiar al otro es girar interminablemente alrededor de sí mismo. Otro elemento que tiene la solución de conflictos: no siempre se tiene la razón completa una de las partes. Es decir, cuando hay un conflicto, hay un 50% quizás que tú tienes la razón y ella o él tiene el otro 50% de la razón. O puede ser cambiado el porcentaje, pero nadie tiene el 100% de la verdad. Moraleja: nadie es dueño de la verdad y hay que asumir la parte donde la otra persona tiene un porcentaje de razón. Otro elemento, la aceptación va primero al cambio. Es decir, primeramente tenemos que aceptar a nuestra pareja tal cual es. Si tú tratas primeramente que tu pareja cambie para que lo puedas aceptar, vas a chocar contra la roca del conflicto. Moraleja: el amor no pone condiciones. Date cuenta, cuando una persona es aceptada tal cual es, sin que ella misma se dé cuenta, va cambiando para poder agradar a aquella persona que lo ha aceptado de inicio como era. Sigamos hablando del conflicto. Y este conflicto aplica tanto para el matrimonio como también para con los hijos. Mira otro elemento que tiene que ver con el conflicto. Compartir el poder tiene sus beneficios. Gottman dijo una declaración muy interesante. A ver qué les parece. Los hombres que permiten que sus esposas influyan en ellos mantienen matrimonios más felices y tienen menos posibilidades del divorcio que los hombres que se resisten a la influencia de su esposa. Sí, ya vi el codazo que le metiste a tu esposo. Sí, los hombres, está comprobado que los hombres más felices son aquellos que se dejan influenciar positivamente para con su esposa. Tenemos que aceptar, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, nuestras esposas nos dan una pulidita a los hombres, nos enseñan a combinar la ropa, nos enseñan a cuidar nuestra apariencia. Un pastor de muchos años de vida me dijo una vez: ¿quieres ser feliz? Dije, sí. Me dijo, hazle caso a tu esposa. Tremenda declaración, ¿no es cierto? Muy bien, pero el conflicto sigue avanzando. El poder de lo positivo o de lo negativo. ¿Sabes que se necesita un equilibrio entre lo positivo y lo negativo? Ese delicado equilibrio consiste en que por cada acción negativa que tú hagas a tu pareja, tienes que aplicar 5 acciones positivas. Es decir, para compensar la mala acción, la ofensa, el daño que le hiciste a tu esposa o esposo o a tus hijos, tienes que compensarlo con 5 acciones positivas para poder contrarrestar el otro efecto. Moraleja: tratar mal al cónyuge puede salir muy caro. Así que, mis hermanos, mis queridos amigos, veamos el lado positivo que tiene el conflicto. El doctor Zavala, en un libro muy interesante, dice lo siguiente: el objetivo en la solución del conflicto no es eliminar nuestras diferencias, es aprender a trabajar como equipo, usando las diferencias como recursos para hacer que nuestra vida sea más placentera. El conflicto no tiene el propósito de cambiar a la otra persona. No, tiene el propósito de encontrar
nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Y una vez que encontramos nuestros puntos fuertes, hacer equipo como pareja, como familia, para poder capitalizarlos y vivir una vida más placentera. Ahora, hablando del conflicto entre los seres humanos, hay un conflicto también que la palabra de Dios describe, y es un conflicto cósmico. Quiero invitarte a las Sagradas Escrituras. Quiero llevarte al libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 12, por favor. ¿Me acompañas? Apocalipsis capítulo 12. Abre tu Biblia, por favor. Ahora en el versículo 9. Versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Un conflicto se presenta en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y un conflicto que aunque inició en el cielo, ahora vino y ese conflicto se está desarrollando en medio de este mundo. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, mi querido amigo, mi querida amiga, tú y yo formamos parte de ese gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Este conflicto tendrá un desenlace. De la misma forma que los conflictos tienen que ser bien llevados en el terreno humano para poder sacar una bendición. Este conflicto entre el bien y el mal, aunque causa dolor, aunque trae consecuencias terribles, trae una bendición al final de este mundo. ¿Cómo termina este conflicto? Las Sagradas Escrituras nos presenta la solución de este conflicto. Veamos las siguientes diapositivas. Sabes que la venida de Jesús es el tema más ampliamente discutido en el libro de la familia que es las Sagradas Escrituras. Los escritores del Nuevo Testamento mencionan la segunda venida de Cristo más de 300 veces en 276 capítulos. Hay una promesa que el Señor Jesús presenta a la familia, precisamente para traer esperanza en medio del dolor y sufrimiento que causa este conflicto. Allá en San Juan capítulo 14, si me acompañas, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La venida del Señor Jesús es la solución final del conflicto que inició en el cielo, pero se trasladó a esta tierra. Y es la gran esperanza de la familia. La gran esperanza que vivimos los creyentes, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro intercesor en el santuario celestial, es confiar en la promesa que Jesús hizo, que un día vendría a esta tierra y terminaría el gran conflicto cósmico. ¿Qué promesas encontramos para la familia en las Sagradas Escrituras? Quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. ¿Me acompañas?
Apocalipsis 22, 12. Mira lo que dice. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. La Sagrada Escritura nos dice que Jesús vendrá. La gran pregunta es, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? Y vamos a encontrar algunos elementos en las Sagradas Escrituras que nos ayudan a identificar cómo vendrá el Señor Jesús. Mira los siguientes declaraciones bíblicas. En primer lugar, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que los traspasaron, y todo linaje de la tierra se lamentará por causa de él. Sí, amén. ¿Cómo regresará el Señor Jesús? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, regresará de tal forma visible que todo ojo le verá. San Mateo capítulo 24, versículo 30 también tiene esa declaración. Pero mira esta otra. No solamente todo lo van a ver, sino también todo lo escucharán. Ve a primer libro de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. No solamente lo vamos a ver, sino que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, lo vamos a escuchar, porque regresará con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿De qué otra forma vendrá el Señor Jesús? Bueno, San Mateo capítulo 16, versículo 27, nos presenta el siguiente elemento. Abre las Sagradas Escrituras. San Mateo 16, 27 dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. No va a venir solo, vendrá acompañado por miles y millones de ángeles que vendrán acompañando a nuestro gran Redentor y Salvador, Cristo Jesús. ¿De qué otra forma será también la venida del Señor? Bueno, será un evento inesperado. Regresemos a primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, por favor, versículos del 4 al 11. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Cómo vendrá el Señor Jesús? Vendrá de una forma inesperada. De la misma forma que no sabemos cuándo llegará un ladrón, la venida del Señor Jesús será de esa forma. Será forma inesperada. ¿Qué ocurrirá cuando el Señor Jesús venga? Hemos analizado rápidamente cómo será la venida del Señor. Pero cuando Jesús venga, ¿qué ocurrirá? ¿Qué acontecimientos se estarán desarrollando con la venida del Señor Jesús?
Veamos algunos acontecimientos importantes. En primer lugar, los justos despertarán de muerte a vida eterna. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice el Señor mismo: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y mira cómo termina el texto: entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo aquel creyente que muere y ha aceptado a Jesús como su Salvador, muere con una esperanza, la esperanza de la venida de Cristo Jesús. Hay un refrán que para todo hay solución en esta vida menos para la muerte. Y yo corrijo esa declaración, porque aún para la muerte hay una solución. Y la solución es Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa ocurrirá cuando Jesús venga? Bueno, cuando Jesús venga por segunda ocasión, vamos a primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Dice lo siguiente: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No solamente habrá la resurrección de aquellos que murieron creyendo en Cristo Jesús, sino que todos seremos transformados de lo corruptible a lo incorruptible, de esto que con el tiempo se va acabando y se va degenerando, se va deteriorando lo que es nuestro cuerpo. Seremos transformados para la gloria de Dios en seres eternos. ¡Qué bendición! ¡Qué esperanza tenemos en Cristo Jesús! También, otro acontecimiento que habrá cuando Jesús venga: la familia completa será trasladada al cielo. Regresemos a primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahora, versículo 17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos justos resucitan. Los creyentes y los muertos que han resucitado son transformados. Y juntos, como una familia, el Señor nos arrebata para llevarnos al reino de los cielos. ¿Sabes algo? Cuando el Señor Jesús regrese, habrá solamente dos grupos. No habrá un tercer grupo. Solamente habrá dos grupos. El primer grupo lo describe allá el libro de Isaías, capítulo 25. Isaías 25, versículos 8 y 9. Abre tu Biblia y vea ya a Isaías capítulo 25. Dice la palabra del Señor: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Habrá un primer grupo. El primer grupo está representado por todos aquellos creyentes fieles que son resucitados para vida eterna
Y aquellos que están con vida y que son creyentes y que son transformados, al contemplar el regreso de Cristo Jesús dirán: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Pero habrá un segundo grupo. Ve lo que dice el libro de Apocalipsis, por favor, allá en el capítulo 6. ¿Me acompañas? Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Habrá un segundo grupo que, al presenciar el regreso de Cristo, será tanta su desesperación que le pedirán a las rocas que caigan sobre ellos y les oculte del rostro de aquel que viene sentado en las nubes de los cielos. Habrá solamente dos grupos: los que reciben al Señor con alegría, con cánticos, con victoria, y habrá otros que recibirán al Señor con temor, con pavor, con miedo, al contemplar que era real el evangelio que alguna vez escucharon, pero que no aceptaron. Te hago una pregunta: ¿a qué grupo estás planeando pertenecer? Yo sé que algunos mencionan: tanto se ha predicado que Jesús viene, y ha pasado el tiempo, y pasan los días, y pasan los años, y todo sigue igual. Pero hay un pasaje que es clave en lo que tú y yo estamos estudiando en esta noche. Quiero invitarte para que vayas allá al segundo libro de Pedro, capítulo 3, por favor. Segundo libro de Pedro, capítulo 3. Versículo 3. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Algunos, el paso del tiempo les han dejado de creer. Otros, por vivir vidas de placer fugaz, de vidas a su propio estilo, quieren ocultar la realidad del regreso de Jesús. Y está bien, tienen su derecho. Me encanta el Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras, porque es un Dios que no impone, es un Dios que ofrece. Tú tienes el derecho de aceptarlo o tienes el derecho de rechazarlo. Ese es un privilegio. Es un privilegio que el Señor te otorga. Pero esta noche, la palabra de Dios nos recuerda la promesa que hizo Cristo Jesús, que un día vendría por sus hijos fieles para llevarles al reino de los cielos y estar con Él para siempre. ¿Dónde estás planeando pasar la eternidad? Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar. Y esta noche quiero orar por ti. Me gustaría orar para que el Señor hable a tu corazón.
y dejes que a través de su palabra el Espíritu Santo pueda entrar en tu vida, en tu familia, y la gran esperanza de la familia sea la esperanza que hay en tu hogar, la esperanza del pronto regreso de Cristo Jesús. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, esta noche hemos recordado la promesa que hizo Cristo Jesús, que un día regresaría por sus hijos fieles. Y aunque algunos han muerto creyendo en esa promesa. La palabra de Dios se cumplirá cuando serán levantados para vida eterna. Que esa sea una realidad en la vida de cada uno de aquellos que están detrás de ese televisor, detrás de esa pantalla, escuchando este mensaje de vida eterna. Lo rogamos en Jesús. Amén.